Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa Mirada Histórica a la Educación. Les habla su presentadora, Yacir Hereira. Hoy en nuestro vistazo al pasado contemplaremos un tema que nos ayudará a comprender la educación y a mirar la escuela con otros ojos. Hablaremos sobre la pedagogía crítica, cómo surgió, los acontecimientos que impulsaron su desarrollo y los pedagogos que han sido base fundamental para esta pedagogía haya trascendido hasta la actualidad. En esta ocasión me complace tener dos invitadas especiales que han hecho un arduo trabajo de investigación y el día de hoy nos aportarán sus reflexiones. Demos la bienvenida a la licenciada Yadiri Ardila. Hola Yancira, qué emoción estar aquí y tener este espacio pedagógico. Hoy me gustaría hablarles un poquito sobre la pedagogía crítica que según Horkheimer en el año 2000 surgió junto con la escuela de Frankfurt, que estaba compuesta por un grupo de pensadores de origen alemán que a partir de 1923 se reunieron en el Instituto de Investigación Social Frankfurt, Alemania. Ellos no eran una escuela convencional, pero sí un grupo de filósofos, sociólogos y críticos que trataban de dar respuesta a las preguntas de por qué en la sociedad habían tantos problemas, por qué existía la desigualdad, la manipulación, la violencia o la falta de libertad. Fue allí donde se originó la teoría crítica con autores como Horkheimer, Adorno, Marcus y Fromm, quienes buscaban más que comprender la sociedad, criticarla para transformarla. También durante la década de 1920 y 1930, pensadores como Wilhelm Reich y Silfried tomaron ideas de Freud y Marx para criticar la educación tradicional. A esto se le llamó la pedagogía freudomarxista, dando a entender que la escuela no solo permite la transmisión del conocimiento, sino también el desarrollo emocional y social. Pues para este autor lo socioemocional interviene de manera muy importante en los procesos formativos. Es muy curioso lo que comentas y bastante cierto, ya que Adorno en su ensayo titulado Educación después de Auschwitz, escrito en 1959, afirma que la educación debe prevenir la barbarie y fomentar la autonomía crítica debido a que durante la Segunda Guerra Mundial se puso en evidencia cómo la educación autoritaria favorece la aparición de sistemas rígidos e inhumanos. A continuación, nuestra segunda invitada nos hablará del surgimiento de la pedagogía crítica en Latinoamérica. Con nosotros se encuentra la licenciada Miriam de la Cruz. Muchísimas gracias por la invitación, Yacira. Hola, Yadiris. Es bastante claro que un acontecimiento que consolidó la pedagogía crítica en América Latina fue la publicación de la obra Pedagogía del Oprimido en 1970 por Pablo Freire, ya que Freire propuso romper con los modelos tradicionales de la educación. Freire señala que promueve desigualdades sociales, se basa en la educación bancaria, donde el maestro se encarga únicamente de depositar conocimiento y el estudiante solo le corresponde obedecer, repetir y memorizar. Freire afirma que estos modelos de educación hacen a los estudiantes pasivos, ya que les impide pensar, cuestionar y crear. Para él, los individuos deben conocer su contexto, comprender su historia y la situación que viven para tener un grado de concientización que le permita desarrollar la capacidad de transformar su realidad. Igualmente nos brindó la idea del diálogo igualitario, donde afirma que el diálogo no es solo intercambio de ideas, es un encuentro entre sujetos que se reconocen como iguales. Esto implica romper la jerarquía entre docente y estudiante. Estoy de acuerdo con tu reflexión, Miriam, sobre la importancia que tuvo para la educación los aportes de las ideas de Freire, ya que inspiraron cambios a nivel global, teniendo un gran impacto en la educación, dando origen a procesos de alfabetización popular y movimientos comunitarios basados en sus ideales que siguen vigentes incluso en la educación contemporánea. A partir de la década de los 80, la pedagogía crítica fue surgiendo como tendencia, que iba tomando forma en los Estados Unidos de la mano de autores como Henry Giddens, quien trasladó las ideas a la educación norteamericana, logrando explicar el proceso de construcción de la pedagogía crítica en su obra Tired and Resist Education, 1983, donde se considera una lectura crítica de la educación en función del poder, de la cultura y de la democracia. Giros estructura la figura del docente como intelectual transformativo, que no solo se limita
a difundir conocimiento, sino que tiene la tarea de interpretar la realidad, que permite cuestionar las desigualdades y por tanto actuar en torno a ellas para generar cambios sociales. Una concepción que rompe radicalmente con la figura tecnocrática del docente como mera figura ejecutora de las políticas educativas y lo sitúa como figura crítica, creativa cuyo objetivo es transformar las prácticas de la escuela. Giros entiende la educación desde la democracia, desde la ciudadanía, desde la resistencia cultural. Propone que la escuela puede convertirse en un escenario para construir una participación política y democrática donde se tome en cuenta la ciudadanía y la cultura en resistencia a la opresión. Más adelante, en los años 80 y 90, podemos ver cómo la pedagogía crítica se enfoca en analizar cómo la escuela produce desigualdades relacionadas con la raza, la clase social, el género y la etnicidad. A causa de esto, algunos grupos se benefician, otros quedan excluidos del sistema escolar. Uno de los principales exponentes es Peter McClory en 1995, que expresa que la escuela no es un lugar neutro, es un espacio donde existen luchas ideológicas, valores contrapuestos, conflictos entre identidades, diferentes formas de pensar. La educación puede perpetuar injusticia o ser usada para cambiarla. En este periodo también aparecería la idea de la pedagogía revolucionaria. Busca que los estudiantes tengan una comprensión de la justicia social para poder transformarla. También se produciría diversas críticas al neoliberalismo educativo. Se entiende que la educación no es una mercancía, no es una práctica de servicio y de utilidad, sino que es un derecho social. En este punto podemos subrayar, como nos dice Michael Apple 2004, que la escuela no solamente busca la enseñanza del conocimiento, sino que también se entiende como un lugar donde se transmiten valores y formas de ver el mundo que de forma consciente o inconsciente contribuyen a la reproducción de las desigualdades sociales, por lo que nos define el currículo crítico como aquel que lleva a cabo el análisis de qué se enseña, para qué se enseña y a quién se beneficia. Por supuesto, es entonces donde el currículo oculto se hace más visible, ya que se puede llegar a descubrir todas aquellas normas, actitudes y jerarquías que no se encuentran escritas en los libros, pero que la escuela transmite. Algunos ejemplos de currículo oculto son obedecer sin cuestionar, rol de género a asumir, aceptar desigualdades en función de los saberes, valorar ciertos saberes y despreciar otros. Podemos decir de otro modo que Apple pretendía dejar claro que la escuela no solo ayuda a producir saberes, sino también formas de comportamientos, formas de razonar que contribuyen a mantener el orden social ya existente, ya que por esta razón se hace necesario elevar un análisis crítico del currículo. En años recientes podemos notar cómo la pedagogía se ha ido nutriendo cada vez más con avances y luchas sociales. Incorpora perspectivas feministas, decoloniales y comunitarias. Bell Hooks en 1994 plantea una manera de enseñanza feminista, liberadora y afectiva. Basada en la experiencia de vida para ella, el aula debe ser espacio seguro, un lugar de diálogo como práctica central. El cuerpo, las emociones y la historia personal también enseñan. La educación debe romper con la relación de poder que calla a la mujer, personas racializadas, comunidades marginadas. Catherine Bell en el 2007 critica a la escuela tradicional que privilegia los saberes europeos, silencia los saberes indígenas, afrodescendientes y populares. Por eso, invita a reconocer otros modelos de pensar y de vivir. Cuestiona el eurocentralismo y desmonta la colonialidad del saber, la idea de que solo lo europeo tiene valor. Promover una educación que valore la diversidad cultural, los saberes ancestrales, otros modos de pensar y de vivir. Al contemplar históricamente la pedagogía crítica, desde sus inicios hasta enfoques contemporáneos, descubrimos cómo ésta nos brinda instrumentos valiosos para mejorar la educación actual. En virtud de los aportes de diversos autores, entendemos que la educación ha de saber escuchar la diversidad cultural y dar voz a todos los estudiantes. Esto favorece a que la enseñanza sea más humanista, más centrada en la democracia y en el contexto social. Al mismo tiempo, también incentiva al maestro a reflexionar sobre su propia práctica. De esta manera, la pedagogía crítica continúa siendo una buena guía para entender cómo construir una educación que dé respuesta a las demandas educativas actuales.